Bueno, ahora vamos a ver el primer tema de construcción de la cultura cívica de cuarto bimestre, que vendría a ser poderes del Estado. Pero ¿por qué existen los poderes del Estado? Porque si no existieran, solo habría una persona o institución que gobierne y se generaría una tiranía. ¿Por qué el Perú tiene los tres poderes? Porque no se recomienda darle todo poder a una persona, porque vemos ejemplos, por ejemplo, en Francia. Napoleón le dieron todo el poder y empezó a gobernar países y Francia empezó a decaer y se dio la Revolución Francesa, por ejemplo. Ahora, vamos con los poderes de Estado. ¿Cuántos son? Son tres. ¿Cuáles son? Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Vamos a analizar primero al poder legislativo. El poder legislativo en sí está conformado por el Congreso. El Congreso está conformado por 130 congresistas. Los 130 congresistas se eligen por 5 años. Y para ser elegido congresista tienes que ser peruano de nacimiento, tener 25 años y poder votar. O tener derecho al sufragio, que es lo mismo. Este, un congresista, o mejor dicho, el poder legislativo, puede pedir los informes que considere necesarios al poder ejecutivo. Ahora, viendo el compendio, tenemos que, según la Constitución, son atribuciones del Congreso dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar y derogar las existentes. Eso quiere decir que ellos tienen la atribución de que ellos pueden dar leyes a las personas, a nosotros, al Estado, dar leyes. Y aparte de esto, este, pueden interpretarlas, pueden modificarlas y pueden derogarlas. ¿Qué es derogar? Derogar es eliminar. Ahora, también tienen que velar por el respeto de la Constitución y de las leyes. Lo que estoy analizando ahorita se encuentra en la página 172 del compendio. A ver, velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer de lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Es decir, velar porque se respete siempre la Constitución y ver que siempre paguen los que la violen. Aprobar los tratados de conformidad con la Constitución. Los tratados que tenemos con otros países, por ejemplo, podemos tener un tratado de libre comercio con China, pero por ejemplo, si en la Constitución dice que, por ejemplo, un suponer, los envíos no pueden ser por avión, sino por barco siempre. No podemos, si China nos dice, ya, hacemos un tratado de libre comercio, pero lo que tú me lo mandas en avión. Y si en la Constitución dice que tiene que ser por barco tiene que ser. Es un ejemplo, solamente. Ya. Después de eso, aprobar el presupuesto y la cuenta general. Son... Ya tiene que ver con la economía de la nación. Aprobar el presupuesto que nos da el Poder Ejecutivo y la cuenta general del país. Autorizar empréstitos conforme a la Constitución. ¿Qué es un empréstito? Es un préstamo de dinero. Y tiene que ser, como siempre, conforme con la Constitución. Si la Constitución dice, por ejemplo, no le prestes a Estados Unidos, no puedes prestarle a Estados Unidos. Por más que quieras, no puedes. Claro, hablando como país. Ejercer el derecho de amnistía. ¿Qué es el derecho de amnistía? Es la absolución de los delitos o acusaciones. Por ejemplo, tenemos a Alberto Fujimori y se nos está muriendo. Entonces, el encargado de hacer que salga de la cárcel es el Poder Legislativo.
y él aplica el derecho de amnistía y sale de la prisión. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. Ellos tienen que votar, o sea, el Poder Ejecutivo te dice, ya mira, hemos hecho esto, queremos, por ejemplo, que la Libertad se vaya, Libertad y Lima juntos y que Lima ahora sea Cusco, cambiarle de nombre y cambiar las dimensiones de las regiones. Entonces, para hacer todo esto de acá, ese caso tiene que pasar por el Congreso. Y en el Congreso se aprueba o se desaprueba. Prestar el consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional. O sea, darle permiso más que todo a las tropas de otros países para que pasen por el Perú, siempre y cuando no alteren la soberanía nacional. Es decir, no quieren conquistarnos, ni invadirnos, ni nada, solo pasar. O ingresar más bien al país. Autorizar al presidente de la República para salir del país. Ahí está mal en el compendio. O sea, ellos tienen que aprobar la salida del presidente. Por ejemplo, el presidente dice, me voy a Estados Unidos. Ellos tienen que aprobar la salida de Estados Unidos del presidente. ¿Cómo la aprueban? El presidente tiene que decirte, ya mira, esto voy a hacer, para esto voy, y el Congreso lo aprueba, o lo desaprueba. Si lo desaprueba no puede salir del país. Ahora vamos con el Poder Ejecutivo. ¿Para qué es el Poder Ejecutivo? Para cumplir y hacer cumplir leyes. Y se le podría decir al Poder Ejecutivo el administrador del Estado, porque él administra nuestros recursos y nuestro país, más que todo, nuestro país. Ahora, para presidentes y vicepresidentes, son elegidos por sufragio directo. ¿Qué quiere decir sufragio directo? De que no intercede nadie entre la población y la decisión final. Un sufragio indirecto sería, por ejemplo, que voten los ministros para aprobar una ley. Son representantes del pueblo aprobando una ley. Entonces, tiene que tener más de 35 años al postular a un presidente. No es necesario que haya nacido en el Perú. El presidente va a gobernar por 5 años. Puede ser reelegido dejando un tiempo. Como el ejemplo de Alan García, por ejemplo, fue elegido, dejó un tiempo y volvió a las elecciones y fue reelegido. Se elige igual a los vicepresidentes como a los presidentes, con todas las características acá. Puede disolver el Congreso cuando haya negados dos fallos del Consejo. ¿Qué es el Consejo? El Consejo de Ministros. Cuando el Consejo de Ministros falla y el Congreso no le da la confianza a estos fallos o los niega, entonces después de dos negadas, el presidente puede disolver el Congreso, o sea, hacer que ya no ejerza. Entonces ahora, esto se puede dar solamente antes de que el presidente entre a su último año de gobierno. Y después de haber disuelto el Congreso tiene que convocar a elecciones en un plazo de 4 meses. El presidente también puede declarar al país en estado de emergencia. El estado de emergencia se declara por perturbación de paz interior-exterior o por catástrofe. Y el estado de emergencia dura 60 días. Y también puede declarar estado de sitio, como por ejemplo en una guerra. En el caso, acá dice de invasión, de guerra extranjera o de guerra civil. En estos dos casos se suspenden algunos derechos para la población.
Ahora, las atribuciones y obligaciones del presidente de la República, entre otras, claro, no todas, son cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados y las leyes. A ver, más bien, estas atribuciones se ejercen a la parte ya efectiva. Es decir, por ejemplo, el poder legislativo va a la parte analítica, o sea, analizar las propuestas, aprobarlas, velar por la constitución y todo eso. Ya el poder ejecutivo se va más para la parte, como su mismo nombre lo dice, ejecutiva, para administrar, por ejemplo, a ver, ¿cómo se dice? Administrar al país económicamente, dar proyectos, decretos, algunos decretos también. Por ejemplo acá, cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados y las leyes. Representar al Estado dentro y fuera de la República. O sea, ya es algo más tangible, son actos más tangibles. Dirigir la política general de gobierno. Claro, porque es el presidente. Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República. O sea, ver que se cumpla el orden dentro y también velar por la seguridad exterior de la República. Convocar elecciones para presidente de la República y para representantes de Congreso, así como para alcaldes y regidores. Es decir, el presidente es el encargado de convocar las elecciones. ¿Cómo decía? Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los tribunales y juzgados y requerido para la pronta administración de justicia. O sea, es un ente administrativo también por esto, porque administra la justicia, que ha sido en algunos casos, por ejemplo, resuelta por el poder judicial. El poder ejecutivo hace que se cumplan estos decretos o estos fallos. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Claro, hacer que el Jurado Nacional de Elecciones cumpla con lo que... No, hacer que se cumpla lo que el Jurado Nacional de Elecciones propone. Voy a tener compendio acá mejor. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales y celebrar y ratificar tratados. Cualquier persona que ve tele ha visto, por ejemplo, a Toledo firmando tratados como loco ahí. O a Alan o cualquiera. Cuando pasan, por ejemplo, una noticia diciendo que el presidente ha viajado a tal sitio para firmar un tratado, siempre sale una foto, por ejemplo, del presidente de Perú dándole la mano al presidente de China y con el tratado firmado, o a la hora de firmar el tratado los graban. Es decir, el presidente es el encargado de ir allá, negociar y firmar el tratado. Presidir el sistema de defensa nacional y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El presidente puede usar a su gusto o como lo requiera a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas peruanas. Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, la integridad del territorio y de la soberanía del Estado. O sea, el presidente tiene que ver tiene que ver la manera de defender a la República, que no se dañe al país y que no se le quite no le quiten el puesto. O sea, por ejemplo, si hay un golpe de estado, entonces el presidente está en todo el deber de defender la soberanía del estado. Declarar la guerra y firmar la paz con autorización del Congreso.
Administrar la hacienda pública, negociar los empréstitos y dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera, cuando así lo requiera el interés nacional con cargos de dar cuenta al Congreso. Dar préstamos, cosas así, a regiones, por ejemplo, que necesitan. O... Y acá se puede ver, por ejemplo, que también es un administrador de la economía, del Estado. Regular las tarifas arancelarias. Ellos son los que tienen que ver que los impuestos para la importación no... Ellos regulan los impuestos para la importación. Cuando un producto llega al extranjero al país, nosotros los que importamos tenemos que pagar una tarifa arancelaria. Esa tarifa arancelaria es una especie de restricción para la importación de productos. Y ellos conceden indultos y conmutar penas. Ellos, por ejemplo, el presidente puede, si el presidente Humala le da la gana, puede indultar a su hermano que está en la cárcel, puede sacarlo de la cárcel con un indulto. Colabora con el presidente de la República el Consejo de Ministros. Voy a poner acá. El Consejo. Cuyos titulares tienen a su cargo la dirección y la gestión de servicios públicos. Dirección, servicios públicos. Tienen a su cargo eso. Son nulos los actos del presidente de la República que no tiene refrendación ministerial. O sea, el presidente no puede hacer nada sin consultarlo al ministerio. El Consejo de Ministros también tiene su presidente. Sin embargo, el presidente de la República está a la cabeza de la reunión cuando la preside él. O sea, cuando él está ahí o él la inicia, el presidente preside la sesión. Son atribuciones del Consejo de Ministros aprobar proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso. Un presidente le da un proyecto de ley al Congreso y tienen que aprobarlo para que de ahí pase al Poder Legislativo y ahí se apruebe finalmente. Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones. Los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el presidente de la República tienen que pasar por el ministerio para ser válidos, así también como los proyectos de ley, los decretos y resoluciones. Si el presidente quiere hacer una ley, entonces su ley tiene que pasar por los ministros. Y una vez pasada por los ministros, llega al Congreso. Deliberar sobre asuntos de interés público. Ellos, por ejemplo, pueden ver lo de... El ministerio puede votar, por ejemplo, para ver lo de la pastilla el día siguiente, por ejemplo. Si se prohíbe o se permite en el Perú. Eso ya le compete al ministerio. O por ejemplo también el matrimonio gay también es un tema que puede ver el ministerio. Porque son temas de interés público. Bueno, ahora pasamos con el Poder Judicial en el siguiente video.